Ok, vamos a empezar con esta estructura. Véanla, por favor. No es simétrica en forma, no es simétrica en la cara. Entonces, okay, veamos que tenemos dos cargas externas. En azul están las cotas, el nombre de los nodos. Vean, si tenemos la carga en X, entonces la reacción tiene que ir en sentido contrario. Muy bien. Pongo también mis reacciones en Y. ¿Vale? Ok. Sumatoria de fuerzas en X. Vamos a poner en equilibrio esta armadura. Menos 800 más RFX. Entonces, ok, tenemos que RFX es 1600. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo RFY y RAY. La sumatoria de esas dos vale 0. Eso nos indica que RAY es igual a RFY en sentido contrario. Muy bien. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A y tengo que... espérenme. Ok, muy bien. Ya aparecieron las cotas en X. Ahora sí, sumatoria de momentos en el punto A. A 4 metros, RFY me está haciendo un giro positivo. La de 800 a 3.75 me está haciendo giro positivo. Esa de 800 que está a 7.5 metros del punto A me está haciendo también un giro positivo. Haciendo la aritmética, nos damos cuenta que RFY vale menos 2250, entonces RAY tiene que valer 2250 newtons. No pasa nada, entonces RAY, el sentido positivo es correcto, RFY indica que es el sentido correcto. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir? Que se tiene que anclar debido a este momento que generan la carga, entonces tienen que contrarrestar de esta manera para que estén en equilibrio. Y eso nos lo indica el álgebra de sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Muy bien. Ya puesto en equilibrio el sistema, entonces comenzaremos con el nodo A. FAB y FAC las estoy suponiendo a, atención, tengo base, tengo esta altura, entonces este ángulo vale 61.92. La reacción AY vale 2250. 1, 2, 3, 1, 2, 3 fuerzas. Calculen el nodo A. Sumatoria de fuerzas en X. La proyección de FAB más FAC igual con 0. Sumatoria de fuerzas en Y más 2250 más la proyección de FAB en Y. Entonces, con la aritmética nos indica signo negativo, no pasa nada. Simplemente que mi suposición de que FAB fuese a tensiones incorrecta, entonces simplemente es a compresión. Entonces, hacemos una pequeña pausa. Ajá. Recuerden, este signo negativo es el que tengo que sustituir de este lado. Cuando sea negativo del otro lado pasa positivo, entonces FAC son 1200 newtons positivos. FAC, si mi suposición de que fuera tensión es correcta. De esa forma tenemos estos dos eslabones. Muy bien, vamos a empezar, continuar con el nodo D. En el nodo D tengo esta de 800. FD la voy a suponer a tensión. Y como esta viene de este lado, entonces voy a suponer la que está comprimiendo, ¿vale? Para que haya un equilibrio. Este ángulo, nada más por alternos internos, lo podemos obtener. Sumatoria de fuerzas en X. FBD, su componente en X, esta de 800 es negativa. FBD
nos sale 1700 newtons, sale positivo, entonces mi suposición de que FBD y esta compresión es correcta. Por eso ya lo puedo poner. Sumatoria de fuerzas en Y. FBD, pero ahora en Y, que es el seno, menos FDE, entonces FDE sale 1500 positivo, entonces mi suposición de que FDE tense al nodo D es correcta. Ok, muy bien. Pasemos al nodo F. En el nodo F tengo esta RFX que había encontrado que era de 1600. Entonces, si va hacia la derecha, lo voy a suponer que también es, para que haya equilibrio, FFC, atención, RFY 2250, entonces FFE, voy a suponerle también a tensión. Ok, vean cómo es muy sencillo. Sumatoria de fuerza en X, tengo menos FFC más 1600, entonces FFC son 1600 a tensión. Sumatoria de fuerzas en Y, más menos 2250, está negativo, pasa del otro lado positivo, entonces los dos valores me quedan positivos, este es 2250, los dos están a tensión. De esa forma, analizando el nodo A, D y F, hemos obtenido estas. Solo nos falta encontrar FSB y FS. Muy bien. Nodo B. En el nodo B tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta y esta ya las conocemos. Está en la compresión. Los ángulos. Sumatoria de fuerza en X. 2250. Su proyección en X. Positiva. Esta va hacia la izquierda. Su proyección. Y FB nos sale menos 400. Hago sumatoria de fuerzas en Y. Las componentes en Y de estas dos fuerzas, por eso se indica con senos, FBC está totalmente vertical, negativa. Esta me va a dar positivo, cuando pase del otro lado será negativo, pero factorizando el signo negativo nos da que FBC es 750 positivos. Entonces mi suposición de que FBC esta tensión es correcto. Entonces simplemente termino el ejercicio, que está mi suposición de que FB esta tensión es incorrecto porque está a compresión. Nada más faltaría el eslabón S, eso se los dejamos de tarea, todos los demás ya están. Entonces para el S puedo tomar el nodo E o el nodo C. Simplemente nos falta este nodo. Muy bien, la magnitud es 850 de FS y esa compresión. De esta manera ya tenemos todos los valores de cada uno de los eslabones que forman la armadura. Entonces vean cómo es lo interesante de que ahora las cargas no están sobre Y, sino están sobre X. De cualquier forma que esté distribuida la carga, simétrica o no simétrica, se ataca de la misma forma. Poner en equilibrio el cuerpo rígido, es decir, saber las reacciones en X y en Y según aplique, encontrando sumatoria de fuerzas en X, en y sumatoria de momentos en algún punto, en cual, de preferencia en el que se disminuye o se eliminen el mayor número de variables. ¿Okay? Gracias.